Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma. Este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para poder compartir, un espacio que nos permite dialogar, que nos permite encontrarnos desde posiciones diferentes, desde lugares diferentes, teniendo en cuenta que esa diversidad de opiniones, de experiencias, de posiciones, finalmente es lo que nos permite construir. Es la diferencia y la diversidad la que nos permite crear un entorno más rico, un entorno más bonito, siempre y cuando esa diversidad y esa diferencia seamos capaces de manejarla a través del diálogo, a través del entendimiento, a través del escuchar al otro y a la otra. Hablar no para tener razón, hablar para entendernos, para entender al otro y a la otra. Comprender las razones de por qué pensamos diferente. Comprender las razones de por qué pensamos igual. Intentar encontrar puntos de acuerdo donde podamos coincidir. Y que tener diferencias no nos hace en ningún caso enemigos o enemigas. Pensar diferente nos hace humanos. Y el ser humanos nos hace ser solidarios. Nos debe de ser solidarios entre todos y todas. Andar buscando enemigos en quien piensa diferente. Pensar que el que no está conmigo está en contra de mí. Son de los peores insentidos que los seres humanos podemos buscar. Todavía peor cuando esa lógica de buscar enemigos es impulsada desde los gobiernos, es impulsada desde las autoridades, desde quienes deberían de manejar las riendas de un país. Esto lo podemos ver claramente estos días con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Cuando esa lógica de quien piensa diferente es mi enemigo y por lo tanto no me puedo sentar a hablar con él o con ella. No tengo nada que hablar con vos, se dicen. Vos pensás diferente de mí, no tengo nada que hablar y nunca me voy a sentar con vos, no tengo nada que hablar con quien piensa diferente de mí. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Hoy estamos viendo ya cómo el mundo está hablando nuevamente de guerras, invasiones militares, juventudes dejando de estudiar, saliendo de sus carreras universitarias, saliendo de sus proyecciones de vida para unirse a las Fuerzas Armadas en esta cuestión de guerras. Y aquí hay que tener cuidado cuando veamos este tipo de cosas. Hay que tener cuidado de no intentar caer en esta lógica de buenos y malos. Una lógica simplista de buenos y malos. Estos son los buenos, este es el bando bueno y este es el bando malo. Y entonces yo me voy a ir con el bando bueno, el que bajo mi lógica es el bando bueno. Cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de militares, cuando hablamos de fuerzas armadas tomando calles, no hay bandos buenos. Y eso aplica para Rusia en Crimea, aplica para Rusia en el Donbass, aplica para Rusia en Kiev, aplica para Estados Unidos en Irak, aplica para Estados Unidos en Afganistán, aplica para Estados Unidos en Siria y aplica también para El Salvador, para las calles en El Salvador, en las comunidades, donde las juventudes están en medio de la violencia entre las pandillas y las violaciones de derechos humanos generadas por las fuerzas militares.
Los militares en las calles nunca son buenas ideas. Los militares en la calle nunca son buenas noticias para la población. Los militares en las calles nunca en la historia han dejado buenos precedentes. Los militares en las calles dejan dolor, dejan familias quebradas, dejan historias de mucho peso, de mucho dolor, de mucha impunidad, de mucha injusticia. Es bueno que ahora, con esto que está pasando en Rusia y en Ucrania, seamos capaces de ver ahí también qué lecciones podemos encontrar para nuestros contextos, para nuestros entornos. Porque cuando hablamos de guerras, no hay que verlo como un hecho allá alejado. Hay cosas de nuestros entornos y de nuestros contextos que también nos permiten encontrar cosas que aprender, lecciones que seguir. Ucrania se parece a El Salvador mucho más de lo que parece. Si nos vamos a ver los indicadores económicos, por ejemplo, el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto, si lo dividimos por los habitantes del país, el de Ucrania es similar al de El Salvador. No, el PIB per cápita. Eso nos da un indicador del nivel de ingresos y de riqueza que la población tiene en El Salvador y en Ucrania, que ese es un indicador bastante similar. Y aquí estamos hablando de los promedios, porque también Ucrania tiene unas enormes brechas de desigualdad, donde luego que se disuelve la Unión de las Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, la URSS, en Ucrania se conforma una élite económica de oligarcas que se apropian de gran parte de la riqueza del país a través de grandes procesos de corrupción. Ya vamos viendo cómo se parecen, más de lo que creemos, Ucrania y El Salvador. La mayor parte de la economía en Ucrania es informal, al igual que en El Salvador. Cuando hablamos de economía informal, estamos hablando de todos esos establecimientos que no están inscritos ante el CNR o ante el Ministerio de Hacienda, ¿no? La señora que va a vender el mercado, el zapatero que llega ahí a estar ilustrando los zapatos, que te ayuda a reparar los zapatos, que no está inscrito en ningún código de comercio ni tal. Y al igual que en El Salvador, en Ucrania, la mayor parte de la economía pasa por el sector informal. Y una gran parte de la población ucraniana se ve obligada a migrar a los países cercanos, la República Checa, Polonia, la misma Rusia, para enviar remesas a sus familiares en Ucrania. Bastante parecido, ¿no? Varias cosas que podemos ir encontrando en común. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto, al final? ¿Qué está pasando en Rusia, Ucrania? ¿Y por qué hay que tener cuidado con la lógica esta de buenos y de malos? Ucrania fue parte de la órbita de la URSS, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se disuelve luego de la caída del muro de Berlín. Pero Ucrania queda en sí misma dividida entre una población que era más pro-rusa, con un sentimiento de pertenencia hacia Rusia, y otra población que estaba más buscando ir a la parte europea, ¿no? Tener más tratos con la Unión Europea, que en ese momento todavía no era Unión Europea, pero con los países europeos. Y esas diferencias que no han sido capaces los gobiernos de ponerse a dialogar
sino más bien que han sido utilizadas para ir generando y posicionándose en el poder. Porque a los políticos, sobre todo a los políticos sin escrúpulos, la agresión, la violencia, los ímpetus de guerra, les gusta mucho porque les ayuda a posicionarse con una imagen fuerte. Ojo, estoy hablando con Ucrania aún. Y las autoridades ucranianas han venido no solo no siendo capaces de generar esos entendimientos y esos diálogos, sino que se han utilizado para ir generando cada vez más posicionamiento político, pero generando mayor división en la sociedad. Llegando hasta el punto donde las regiones prorrusas han buscado entonces incluso la independencia de Ucrania. Y todo lo que se llama ahora la región del Donbass está buscando la anexión a Rusia, declararse independientes de Ucrania y tener un acercamiento más a Rusia. Y que luego, también con una invasión bastante cuestionable de Rusia hacia Crimea en 2014, surgen los acuerdos de Minsk, donde, dado que Ucrania tiene un posicionamiento estratégico como puente entre la Unión Europea y Rusia, Ucrania queda como puente y pues entonces se llegó a un acuerdo entre los actores europeos, Rusia y Ucrania, para bajar la conflictividad que se estaba dando en la región, y fueron los acuerdos de Minsk, que decía que el gobierno ucraniano debía buscar una solución dialogada con las fuerzas separatistas del Donbass. Es decir, un llamado al diálogo. 2014. Desde entonces, el gobierno de Ucrania no ha ido cumpliendo esos acuerdos de Minsk. El mismo gobierno ucraniano ha mantenido esa posición de no negociar, de no hablar, que como piensan diferente no tenemos nada que hablar y entonces no nos sentamos a hablar. Ojo, esa lógica hay que tenerle mucho cuidado. Si pensamos diferente, no somos enemigos. Quienes piensan y pensamos diferentes, somos parte de las mismas comunidades y necesitamos diálogo. No podemos abordar los problemas desde las armas sin antes hablar del diálogo. Pero bueno, se han venido incumpliendo los acuerdos de Minsk y por el contrario, el gobierno de Ucrania ha mirado su cabeza hacia la OTAN, que es una alianza militar entre los países occidentales de Europa con Estados Unidos. Y Ucrania estaba solicitando ser parte de esa alianza militar. Rusia, que tampoco es un pan de Dios, vio esos movimientos y ya teniendo anexada la península de Crimea y entendiendo también la ubicación estratégica de Ucrania, dado que Rusia es una enorme reserva de gas natural y Europa un enorme consumidor de gas natural y Ucrania el territorio donde pasan varios de las tuberías que llevan esa reserva de gas natural de Rusia hacia Europa, ve esa mirada que está dando Ucrania hacia la OTAN, es decir, Europa Occidental y los Estados Unidos. Y vemos ahí un conflicto, la escalada de un conflicto, no tanto como se ha vendido un conflicto en defensa de los prorrusos en Ucrania y tal, es un conflicto de intereses económicos. ¿Quién va a controlar esa región? ¿Las fuerzas occidentales de la OTAN con Estados Unidos o Rusia? Pero el punto es quién controla esa parte estratégica de la región. Por ahí van las razones del conflicto que se está dando en términos armados.
Intereses económicos. Y aquí no hay bandos buenos y malos. Son intereses económicos. Intereses económicos guiados por el afán de lucro, de la ganancia, de quién es capaz de controlar los recursos naturales de la región. Aquí no es ni pobrecita Ucrania, pobrecito Rusia, pobrecita la OTAN, pobrecito Estados Unidos. Ni es un héroe Putin, ni es un héroe Ucrania, ni son un héroe en los Estados Unidos. Porque aquí lo que hay es población civil sufriendo por intereses económicos de unos pocos. Intereses económicos que no fueron capaces, que se sobrepusieron por sobre el diálogo. Y de nuevo, de todo este conflicto hay lecciones que nosotros y nosotras deberíamos de ir aprendiendo, de irle encontrando. Porque además va a tener efectos en nuestra cotidianidad. Ucrania es de los grandes productores de trigo. Si sube el precio del trigo, el pan francés que vamos a comprar ya no nos va a dar en una cora. Las presiones por el precio del petróleo van a seguir aumentando si se mantiene ese conflicto. Pero además tiene que ver con cómo las autoridades, los gobiernos, que en teoría deberían de procurar la armonía social, utilizan métodos muy cuestionables para ir posicionándose en el poder político, posicionarse en la agenda mediática, posicionarse en redes sociales, utilizando estrategias de un discurso de agresión, de odio hacia quien piensa diferente. Eso es lo que hemos estado viendo en Ucrania, Rusia, la OTAN, la misma OTAN, Estados Unidos. Rusia pintando a la OTAN siempre como el malo, la OTAN pintando a Rusia siempre como la mala. Ambos bandos, sin ser capaces de reconocer los errores que cada uno ha estado haciendo. Eso hay que también traerlo a nuestros contextos. ¿Cómo podemos ser capaces de entender las diferencias con el otro y con la otra, sin que eso signifique que sea mi enemigo y mi enemiga y lo tengo que atacar? Y lo ataco con comentarios en redes sociales, y lo ataco con comentarios, No, amigos, amigas. Si pensamos diferente, eso nos debería de alegrar, porque encontramos con quién practicar, con quién compartir diferentes cosas. Qué aburrido fuera que todos y todas pensáramos igual. La capacidad de manejar la diferencia es lo que distingue a quien tiene capacidad de liderazgo. Poder convertir las diferencias en acuerdos es algo esencial para cualquiera que deba asumir tomas de decisión, puestos de tomas de decisión, posiciones de liderazgo en cualquier organismo, en los gobiernos, en las empresas, en los hogares, en las comunidades. Quien no tenga esa capacidad de convertir las diferencias en acuerdos, realmente no tiene la capacidad de dirigir ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos, ni El Salvador. Buenas noches,
amigos, amigas, un posicionamiento siempre claro en contra de la guerra, en contra de la militarización en cualquier parte del mundo y también en las calles de nuestro país. Buenas noches.